Bien, buenos días a todos. Como quiera que sea, en la universidad es bien curiosa las cosas. A veces alegamos por los espacios, a veces tenemos los espacios y no los utilizamos adecuadamente, pero no vamos a hacer lo del sermón del cura que regaña a los que vienen a misa. Naturalmente, esta es una actividad que se enmarca dentro del proceso de reforma universitaria. La multiestamentaria presentó una hoja de ruta que se resolvió el semestre pasado, después de todas las jornadas en las cuales ustedes participaron, en el sentido de que esta hoja de ruta plantea la transformación de la universidad. Es decir, no estamos hablando de una reforma, sino una reestructuración de la universidad. Vamos por rescatar a la universidad. Y ese es el gran propósito que nos hemos propuesto. Muy probablemente este año, el año entrante, en Colombia ocurran dos acontecimientos importantes, o por lo menos para los universitarios, en el caso de la Universidad Distrital. Y uno es que se pueda de pronto terminar el conflicto armado que sufre Colombia desde hace 50 años. Y el otro es que desde hace 25 años estamos tratando de modificar la Universidad Distrital, rescatarla para la academia, para el desarrollo, el conocimiento, la investigación, y queremos otra universidad, no esta misma universidad. Los más interesados en el tema de hoy, naturalmente, son los universitarios, yo diría los más interesados. De manera directa, pues los profesores, pero de manera real e indirecta los estudiantes, porque en la medida que se mejore y se le reconozca a sus profesores los derechos que tienen, esta podrá ser una mejor universidad. El tema que hoy vamos a abordar sobre informalidad laboral es muy importante entenderlo, porque regularmente nosotros tenemos ciertas visiones sobre la universidad, y esas visiones nos privan de una serie de elementos y de situaciones que hacen que haya cierta precariedad en el desarrollo académico universitario. Entonces, el Consejo Superior, en el momento que aprueba la hoja de ruta, es muy importante destacar, pero súper importante destacar, que esta hoja de ruta se aprueba con carácter vinculante. Explico eso en el sentido de que terminará todo este proceso que se ha dejado en responsabilidad del doctorado, este proceso de organización de la etapa de sensibilización. Una vez el proceso de reforma termine, lo que apruebe esa asamblea general final, eso lo tiene que adoptar el Consejo Superior. Y no puede suceder lo que sucedió en ocasiones pasadas con el Congreso Universitario, con la Asamblea Consultiva, que finalmente después de 6 meses de discusión de la comunidad universitaria con la participación de gente del distrito, terminó en un cuestionamiento en el Consejo Superior y no se hizo nada. En ese sentido, la etapa de sensibilización en la que estamos está bajo la responsabilidad del doctorado. Aquí se encuentra con nosotros la profesora Bárbara García y la profesora Adela Molina del doctorado. Y esta actividad la estamos desarrollando. El espacio está dado, vamos a seguir trabajando. Hoy en el foro está invitado el profesor Pedro Hernández, que es presidente de ASPO Nacional. Ellos han trabajado mucho en el campo universitario sobre este problema de la informalidad laboral. Está Miriam, que es del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, y el profesor Hugo Flores, había dicho el profesor Maecha que venía. Habíamos invitado a un personaje del ministerio, pero finalmente hoy dijo que no había recibido invitación oficial, que no venía. Bueno, no le hace, nosotros de todas maneras vamos a desarrollar nuestra agenda y pues sería genial que estuviera esto a rebotar de gente, pero trabajamos con los que están interesados porque las transformaciones se hacen así, con la gente que tiene interés. Entonces, en ese sentido, vamos a darle paso mientras llegue el profesor Hernández, que tenía alguna dificultad porque tenía otra reunión, pero viene ya para acá.
Vamos a darle paso al profesor Hugo Flores y en la medida que van llegando los otros panelistas, pues van interviniendo. La idea es, en la medida que el profesor avance, una vez termine, pues vamos a hacer un espacio de inquietudes y de preguntas o de intervenciones, porque lo interesante de esto es que podamos intercambiar opiniones. Bien, entonces con fundamento en eso, el profesor Hugo Flores es profesor catedrático de la universidad, es de los profesores que han sido golpeados por la modalidad de contratación, pero que de todas maneras pues tienen el altruismo de estar en esta universidad, es de las víctimas de las nuevas medidas que se tomaron, que hacen que a los profesores ahora se les liquide por horas y que si hay alguna paralización en la universidad, entonces a los profesores no les van a pagar. Esa es una medida completamente arbitraria, se irá a demandar, pero genera enormes conflictos en la universidad. Yo creo que sin más preámbulos, agradecer la presencia de todos ustedes, de las personas del doctorado, y procedemos a darle la palabra al profesor Hugo Flores. Buenos días, muchas gracias, profesor Villamil, y agradeciendo la presencia del doctorado de la universidad. Me voy a referir a un problema fundamental de los profesores de cátedra o de vinculación especial, así llamados en esta universidad, como uno de los problemas fundamentales que tiene hoy la universidad pública en Colombia en general. Me voy a apoyar en dos materiales, los materiales que ha producido para el efecto ASPU, a la organización sindical a la cual yo pertenezco, al Comité de Vinculación Especial de ASPU, ASPU-Vines, y a los dos materiales históricos que ha construido ASPU. El primero, producto de un foro del año 2004, y el segundo, también producto del segundo gran foro sobre políticas de vinculación docentes en la universidad pública, realizado en el año 2012. La profesora, la vicepresidenta de ASPU Nacional, Gloria Cecilia Arboleda, ha sido quien ha hecho el consolidado de los productos de esos dos eventos. Ante todo, quiero referirme a contextualizar mi intervención en la serie de reformas que se iniciaron en el país a partir de los 90, que significaron la profundización y la adopción definitiva y profundización del neoliberalismo en Colombia, y a tres leyes fundamentales que en ese sentido se aprobaron en el país. En primer lugar, la Ley 100, en segundo lugar, la Ley 50, en la Ley 100 sobre salud, la Ley 50 que pues precarizó el trabajo y acabó con la estabilidad laboral, y en tercer lugar la Ley 80, que es la ley sobre contratación estatal en Colombia. Y en cuarto lugar, la específica, la que nos interesa a nosotros, que es la Ley 30 de 1992, que en su momento fue recibida por el profesorado como una gran esperanza, como inclusive se hicieron marchas para forzar y protestas públicas para forzar la aprobación de esta ley. Ley que finalmente hoy está haciendo crisis. Lo que le pasa a la Universidad Distrital hoy en día es fruto de la crisis del modelo implementado desde ese año por la ley 30 de 1992. La situación actual de los profesores de vinculación especial de las 33 universidades públicas en Colombia se resume en este dato. Cerca del 82% de los profesores vinculados a la universidad pública hoy en Colombia, las 33, son profesores vinculados
en la forma de hora cátedra y en la forma ocasional, o como son llamados en la Universidad Distrital, en la forma de la vinculación especial. ¿A qué se debe esta forma de contratación? Mirado históricamente el proceso, eso no significa otra cosa que el abaratamiento de los costos de funcionamiento de la universidad pública. Abaratamiento que vienen asumiendo los profesores. No podemos dudar que la gran contradicción de la sociedad contemporánea, capitalista contemporánea, es la contradicción entre el capital y el trabajo. Quien se niegue a aceptar esta contradicción, pues no está viendo la realidad y está disfrazándola con las diferentes argumentaciones que desde la Ley 50 y aún antes se vienen ensayando en el país para justificar el embate neoliberal que se viene haciendo sobre el trabajo o envileciendo, o con el envilecimiento del trabajo en Colombia. No es un secreto hoy que la estabilidad laboral ha desaparecido, que muchos de los jóvenes que están aquí, si no la mayoría, cuando adquieran su título profesional difícilmente van a conseguir lograr en el mercado un contrato con derechos y con estabilidad. La Ley 50 se ha encargado de envilecer esa gran conquista histórica laboral que fue la estabilidad laboral. La Constitución política en Colombia, el artículo 125, dice que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. Básicamente, esta exigencia en Colombia se llena con el concurso público de méritos. Con la Ley 30 de 1992, el artículo 70 dijo lo siguiente, que para ser nombrado profesor de universidad estatal o oficial se requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se hará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario reglamentará en los casos en que se pueda eximir el título a las personas que muestren haber realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte y las humanidades. Como pueden ver ustedes, quien maneja las políticas de concursos y laborales en ese sentido en la universidad pública es el Consejo Superior Universitario. La misma Ley 30, en el artículo 74, señala esta diferenciación entre los profesores. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo sean requeridos transitoriamente por la entidad para un periodo inferior a un año. Vuelvo a leer. El artículo 30 de la Ley de 1992, la Ley General de Educación dice, serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo sean requeridos transitoriamente por la entidad para un periodo inferior a un año. ¿Qué ha sucedido con esta norma? Con esta norma, las universidades públicas han abusado, al punto que su implementación ha llevado a la situación actual de desigualdad que existe entre dos grandes tipos de profesores en la universidad pública. Los profesores que pertenecen a la planta, a la carrera universitaria, y los profesores que no pertenecemos a la carrera universitaria. Quienes pertenecen a la carrera universitaria en Colombia son los menos.
Digamos, son 2 de cada 10 profesores. 8 no pertenecen a la carrera universitaria. ¿Y por qué? Por la razón que anteriormente les dije, porque esta política lo que hace es trasladar los costos de funcionamiento de las universidades públicas al recurso humano, y en este caso a los profesores que sin derechos son vinculados anualmente o cada 4 meses por la universidad pública. Quiero insistir en esto porque esta es la razón fundamental, ¿sí?, que ha creado la desigualdad actual y que ha creado 2 grandes estatutos docentes en la universidad pública. Un estatuto docente pleno de derechos para los profesores que pertenecen a la planta y un estatuto docente sin derechos para los profesores que no pertenecemos a la planta. Eso crea una desigualdad de derechos y una desigualdad en los ingresos enorme que se siente diariamente en la universidad pública. ¿Y todo con qué objetivo? Pues con el objetivo de disminuir los gastos de funcionamiento de la universidad pública en Colombia. El artículo 72 de la Ley 30 dice que los profesores de educación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo están amparados por el régimen especial previsto en esta ley, y aunque son empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción, que es lo que no tenemos los profesores de vinculación especial. Los profesores de vinculación especial no somos empleados públicos, según una tendencia de la jurisprudencia o una interpretación que de esta ley han hecho los máximos jueces de Colombia. Igualmente, el artículo 76 de la Ley 30 establece un escalafón del profesor universitario distribuido en profesor auxiliar, profesor asistente, profesor asociado, profesor titular. Pese a que la titulación de gran parte de los profesores mal llamados de vinculación especial en el país supera la maestría, muchos tienen el doctorado, la mayoría de estos profesores no llegan ni siquiera a la categoría C, a la categoría de profesor asociado. La jurisprudencia en Colombia se ha manifestado a este respecto en varias sentencias y ha hecho diferentes recomendaciones que las administraciones no han cumplido. ¿Quién administra la Ley 30 en Colombia? Son los consejos superiores universitarios. Quienes hacen parte de los consejos superiores universitarios son, en general, en su mayoría, y hay un estudiante, profesores universitarios que han sido elegidos mediante el voto popular a esos cargos o el voto indirecto a esos cargos. Es desde allí que se administra entonces la Ley 30, quienes entonces han hecho posible que esta situación tan aberrante de los profesores universitarios en Colombia tenga las dimensiones inmanejables que hoy tiene. Pues es son los consejos superiores universitarios y en general todos los organismos colegiados de la universidad, porque las universidades dada la norma constitucional de la autonomía universitaria, las universidades se dan a sí mismas su propio reglamento. Ellas han interpretado ese reglamento de manera muy restringida, siempre, discúlpenme la palabra, favoreciendo los derechos o los intereses de los profesores de planta en detrimento de los profesores de vinculación especial. No hemos encontrado, por lo menos en la universidad distrital, unas directivas que faciliten la homologación de derechos entre los profesores de planta y los que no lo somos, inclusive en la forma de liquidar muchas veces la hora cátedra, y
es totalmente diferente y no supone las mismas variables esa liquidación para los profesores de vinculación especial, pese a su titulación. Los profesores, entonces, de vinculación especial en la universidad pública son contratados básicamente para que desarrollen labores de docencia. A eso se reduce su tarea en la universidad pública. Las labores de investigación y las labores de extensión son labores prohibidas en la práctica a los profesores porque no se les facilita, ni los estatutos internos universitarios lo facilitan, la investigación o la vinculación de estos profesores a los diferentes procesos de investigación y mucho menos a los procesos de extensión universitaria que siempre implican esos procesos un mayor recurso o de los profesores vinculados en esos procesos o en esos contratos implica mayores recursos para ellos. Es lamentable tener que decir que ¿quiénes son los responsables? Pues la ley necesita de un ejecutor. La ley necesita de un intérprete, la ley necesita de un ejecutante y en la universidad pública el ejecutante ha sido el mismo profesorado. No podemos entender que es la dinámica ciega de la aplicación de las leyes, de la ley 30 que hoy se ha reventado, la que ha llevado a la actual situación del profesorado universitario. Una reforma de la universidad distrital realmente democrática y que atienda a los problemas de la universidad, tiene que atender el problema del profesorado de vinculación especial. Aquí, la mayoría de los profesores de vinculación especial superamos los 10 y los 12 años de permanencia en esta universidad como profesores y con esa caracterización. La mayoría de esos profesores somos profesores que hemos presentado un concurso público de méritos previo, abreviado, llaman concurso público de méritos abreviado. La disculpa que utiliza la administración para no vincular a todos los profesores que llevan más de 10 años en la universidad a la planta es que los concursos que se han presentado son abreviados. La ley nos dice que para ingresar a la planta de personal se requiere de un concurso y solamente de un concurso. Dentro de las políticas que debe recoger esta multiestamentaria y que nosotros le solicitamos a la multiestamentaria que recoja, es que todos aquellos profesores que lleven más de 5 o 6 o 7 años de vinculación a la universidad, todos los cuales sin ninguna duda ingresaron a esta universidad a través de un concurso público abreviado de méritos, tienen derecho a ingresar a la planta, porque no se puede crear la desigualdad en el origen mismo de la vinculación a la planta. ¿Por qué razón? Porque presentar otro concurso implicaría necesariamente que ese profesor presentaría no uno, sino ya 2 concursos y se estaría con esa exigencia, como creemos que se está haciendo, vulnerando los derechos del profesorado. Tampoco hemos logrado, o los profesores de vinculación especial en la universidad distrital, porque en otras universidades sí se ha logrado, que se los vincule en los procesos de investigación, en los procesos de investigación técnica en la universidad, pese a que se han hecho diferentes acuerdos con diferentes rectores. Por ejemplo, con el doctor Osa se hizo un acuerdo que fue también negociado con el doctor Inocencio, con el profesor Inocencio, pero que no fructificó. ¿Cuál fue el acuerdo? Oiga, profesor, los profesores de vinculación especial u ocasionales de la universidad distrital tenemos derecho a hacer investigación.
se suscribió el documento donde por lo menos la rectoría estuvo de acuerdo con ello. Los profesores de vinculación especial tenemos derecho a participar en los procesos de extensión. Así se recogió en otro documento, en otra solicitud respetuosa que se le hizo al Consejo Superior Universitario. Tercero, oiga, nosotros los profesores de vinculación especial tenemos derecho a que se nos liquide con el mismo rasero que se liquida a los profesores de planta. Eso quedó recogido en un acuerdo, pero tampoco se ha llevado a la práctica. Oiga, profesor, nosotros los profesores de vinculación especial tenemos derecho a la capacitación permanente que da la universidad a todos sus funcionarios y especialmente a los profesores. Eso quedó recogido en un acuerdo, en una solicitud respetuosa que se le hizo al Consejo Superior Universitario, pero hasta el día de hoy ninguno de esos 4 acuerdos escritos, recogidos en el papel, se ha llevado a la práctica. Especialmente este último, que es parte de las recomendaciones de Naciones Unidas y que el gobierno nacional ha adoptado como parte de lo que llaman los juristas el bloque de constitucionalidad. Tenemos derecho, y los profesores tienen derecho a que la misma universidad los capacite, tal y como tienen derecho los profesores de planta y como se ha venido haciendo. Lo que pasa con esta situación es que los consejos superiores universitarios y especialmente el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital se ha convertido en un ejecutor de las políticas neoliberales del gobierno nacional. Ese es el problema de los consejos superiores universitarios hoy en día. Son el eco de los intereses del gobierno nacional dentro de las universidades. Hoy los consejos superiores universitarios no representan ni al profesorado, no representan ni al estudiantado, no representan a la comunidad universitaria. Esos consejos superiores universitarios han roto sus representantes, sus miembros han roto sus vínculos con las bases que los universitarias que los han llevado a ocupar un cargo allí. Esa es la realidad desafortunada de la administración. La universidad es un cuerpo docente, es un cuerpo estudiantil, es un aparato administrativo administrativo y técnico. Igualmente, la universidad es un sistema legal, pero ese aparato está atravesado por esa norma constitucional que se llama la autonomía universitaria y que nosotros insistimos siempre ha sido interpretada de manera restrictiva. Restrictiva porque solamente obedece los intereses del gobierno e inclusive los intereses particulares de los miembros que se hacen elegir al Consejo Superior Universitario. ¿Cómo entender que un representante del profesorado en el Consejo Superior Universitario, óigase bien, un representante del Consejo Superior Universitario de los profesores, honeste la eliminación o la transformación del año sabático como derecho que tienen los profesores de planta? Ese hecho ya le dice a uno que estos personajes no están representando los intereses de sus representados en el Consejo Superior Universitario. Nosotros insistimos desde el comité de ASPU-Bines, de profesores de vinculación especial, que la reforma o reestructuración de la universidad distrital pasa por el reconocimiento absoluto y por la igualación de los derechos de los profesores de vinculación especial con los profesores de planta. No pensamos que la reforma de la universidad sea un maquillaje exclusivo al aparato administrativo y técnico de la universidad, o que sea un maquillaje a la presunta legalidad que ellos ejecutan de manera muy restringida
dentro de la universidad, o que sea con un mínimo de reconocimientos, o que sí a los profesores de vinculación especial. Nosotros vemos que una reforma en ese sentido tendría que superar pues todo lo que actualmente se ha venido proponiendo. Los profesores de ASPU-Vines consideramos que un grupo, no todos, porque en esto no hay unanimidad, consideramos que la autonomía universitaria debe ejercerse en este momento de manera plena, porque así lo dice o nos lo facilita, nos lo faculta la Constitución Nacional y la interpretación que las altas cortes han hecho del concepto de autonomía universitaria. Podemos dar, ¿cuál es el único límite que tiene la autonomía universitaria? La autonomía universitaria, el único límite que tiene es la ley y la misma Constitución. Pero miren ustedes que el principio de autonomía constitucional es un principio constitucional. O sea, no hay ningún principio por encima de la autonomía universitaria. Todos los principios constitucionales tienen el mismo rango, el mismo nivel. Luego, la universidad es capaz de darse a sí misma su misma reglamentación. Y esa reglamentación pasa por la misma ruptura que en la práctica debe hacer esta reestructuración de la Ley 30. Pensamos que la reestructuración de la Ley 30 de la universidad actualmente, de la Universidad Distrital, no debe respetar la Ley 30. Porque la Ley 30 es apenas una forma, óigase bien, una sola forma de desarrollo de la autonomía universitaria. Cuando el legislador en Colombia hizo la Ley 30, legisló sobre la autonomía universitaria como una forma más dentro de muchas posibles de la autonomía universitaria. La ley sí nos obliga, pero en la medida en que respetemos los principios generales de la ley, escritos en la primera parte de la Ley 30, pero no en sus diferentes particularidades. La ley no nos obliga a mantener un Consejo Superior Universitario de 9 miembros, o que siga existiendo el Consejo Superior Universitario de 9 miembros. La ley no nos obliga tampoco a tener los rígidos cuerpos colegiados que ella misma establece y regula. Esos cuerpos colegiados de gobierno democráticos internos de la universidad deben ser fruto, y son fruto, como lo han demostrado varias universidades como la Universidad de Nariño, de la imaginación y de la voluntad democrática y política de los reformadores. La única forma de elegir rector no es la que está definida en la Ley 30. Hay otras formas y establecer esas formas es un reto que tienen los reformadores de la universidad en este momento. Yo quiero, pues, antes de mostrarles unas diapositivas más hechas por ASPU sobre este asunto, terminar insistiendo en que ninguna reforma universitaria va a tener éxito en esta universidad ni en Colombia si no le rompemos el cuello a la Ley 30. No valdría, entonces no estaríamos haciendo nada. Y si no se le reconocen los derechos a los profesores de vinculación especial en la universidad pública, en este caso en la Universidad Distrital, en el encuentro en el foro de profesores de vinculación especial que hicimos en Cali en el año 2013, desde entonces, que ya estaba la situación de la Universidad Distrital en el, digamos, tenía las puestas, estaba en el asador, digámoslo así, se crearon muchas expectativas con respecto a los
posibilidades de reforma que genere o la reforma que pueda hacerse actualmente en la universidad. De modo que hoy tenemos a las 32 restantes universidades públicas del país pendientes de lo que pueda hacer esta reforma. Eso sería lo que yo tendría que decir muy rápidamente. No sé si miramos esto un momentico. ASPU dice que la situación actual de los profesores temporales, cada que ingresa un profesor temporal a la universidad puede durar entre 4 meses o 1 año o 10 o 12 años. Los profesores que vinculan los 12 años en la práctica han dejado de ser profesores temporales. En la práctica son profesores vinculados a la universidad que ejercen funciones misionales en la universidad, razón por la cual gozan y deberían gozar de todos los derechos que tienen los profesores de planta. La carrera docente, dice ASPU, solo se aplica a una minoría de profesores universitarios, el 25 o el 30%, aunque esa cifra se discutía en la Universidad Nacional en el último plenario de ASPU y se consideraba inflada. Es que una carrera docente que apenas cobija el 25 o 30% de los profesores universitarios nos está hablando del tamaño de la violación de los derechos de la mayoría de los profesores en la universidad pública. O el estatuto está mal hecho, o qué es lo que pasa con la universidad. Solamente 2 o 3 de cada 10 profesores tienen derecho al estatuto docente, algo está fallando. O el estatuto, o la administración del estatuto, o la realidad ya hizo reventar al estatuto. Los profesores de planta hoy se consideran en la universidad intocables. El problema es que el andamiaje y los propósitos neoliberales avanzan a tal punto que esa carrera está siendo destruida en la práctica por los propios consejos superiores universitarios. Al gobierno nacional, ni a los grupos de poder que hacen presencia en los consejos superiores universitarios les conviene la estabilidad laboral, ni los contratos de derechos, porque dejan de convertir a los profesores en sus clientes. Esa es la gran razón por la cual no existe una carrera docente que cobije a más de una carrera docente digna de ese nombre. Tendría que cobijar a más del 80% de los profesores. Yo creo eso, pero no solamente a una minoría que signifique el 20 o el 18% de los profesores universitarios que hay en este momento en Colombia. El ritmo de contratación y de vinculación y las formas de vinculación de los profesores pues ha desvirtuado totalmente los conceptos de profesor ocasional y de los profesores de cátedra. El profesor ocasional y el profesor de cátedra obedece a un criterio de distinción. Por ejemplo, un gran magistrado, ¿no? Él está dedicado pues a sus labores de magistrado, pero él ejerce una labor docente en la universidad de manera ocasional, o como profesor de cátedra. El deber ser, pues hay una serie de contradicciones en la práctica entre la Constitución Política, la Ley 30, los estatutos universitarios y la jurisprudencia constitucional, e inclusive las normas internacionales. Las normas internacionales exigen que los profesores universitarios, los profesores de educación superior sean capacitados de manera permanente por la misma institución en la que laboran. Pero es que sucede algo muy curioso con nuestra forma de contratación o con la forma de contratación en la universidad pública por parte del Estado. Se supone que un contrato es un acuerdo entre partes. Pero los profesores de vinculación especial no firman ningún contrato con el Estado. Los profesores de vinculación especial no tienen contrato con el Estado. Los profesores de vinculación especial en Colombia,
que son la mayoría de los profesores universitarios, firman contratos de adhesión porque son nombrados a través de una resolución que tiene una duración de 4 meses en algunos casos, aunque en algunas universidades esa resolución tiene una duración de 11.5 meses y tienen derechos. En esta no. En esta universidad solamente se contrata por 4 meses al profesor universitario, y esa contratación a 4 meses es una contratación que en la práctica no le genera ningún tipo de derechos, aun cuando eso es lo que considera la administración, porque ya hay una jurisprudencia de nada menos que de la Corte Constitucional que dice que frente a las normas escritas y formales, es decir, frente a esos contratos de adhesión que no conocemos, que firmamos pero que no conocemos, existe la realidad contractual que primero hay que tener en cuenta discúlpenme la expresión, la realidad real del contrato, o sea, la realidad de lo que hace un profesor universitario, que lo que dicen las resoluciones. Estos, sí, señor, aquí puedo avanzar. Acá nos muestran pues los artículos de la Constitución Política que hablan sobre el trabajo, los principios de estabilidad, primacía de la realidad, la primacía de la realidad sobre la formalidad. Nosotros somos vinculados formalmente con el Estado, pero hay una realidad contractual que el mismo Estado se encarga de desconocer, y sus administradores y ejecutores, que son los propios profesores universitarios que hacen parte de la administración, que devienen como administradores, se encargan de ejecutar y de hacer y de llevar a la práctica en las universidades. Bueno, este es el artículo 70 que ya les nombraba, el 72. Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo están amparados por el régimen especial previsto en esta ley, y aunque no son empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción, tienen estabilidad laboral, es lo que no tienen la mayoría de los profesores universitarios. Según la primera diapositiva que veíamos, solamente pertenecen a la carrera docente entre el 25 y el 30% de los profesores universitarios en Colombia, y es una cifra que se considera hoy supremamente elevada. Es igual con la carrera, carrera docente, pasa lo mismo que con la carrera administrativa. No les conviene que haya una estabilidad laboral ni una carrera administrativa que proteja al empleado ni que proteja al empleo. ¿Por qué? Porque sobre la inestabilidad laboral es que los grupos de poder universitario, los grupos políticos, fundan su permanencia en la universidad, fundan su poder en la universidad y convierten tanto a empleados como a profesores en clientes de sus nefastas administraciones. Vean ustedes que la carrera administrativa en la Universidad Distrital tampoco existe. La mayoría de empleados de la Universidad Distrital son lo que llaman OPS, órdenes de prestación de servicios, como la mayoría de los trabajadores hoy jóvenes en Colombia suscriben, son órdenes de prestación de servicios sin derechos. ¿Señor? Bueno, ya les quiero mostrar, es una sentencia. La sentencia C614-2009 es la sentencia cuyo cumplimiento y ejecución estamos peleando los profesores de vinculación especial desde el año 2009. ¿Cómo les parece? Aun cuando los altas cortes de Colombia sugieren y mandan el cumplimiento de la ley, a las universidades no se cumple por diferentes razones.
Bueno, eso sería todo. Cualquier pregunta que tengan, si yo soy capaz de responderla, con mucho gusto. Muchas gracias por escuchar, muchachos, y por haber venido voluntariamente. Bien, agradecemos al profesor Flores en esta apertura sobre el tema. Hay varios puntos ahí bastante interesantes de discutir, pero si hay opiniones, las escuchamos. Ahorita haríamos un resumen. Adela. Bueno, gracias, profesor. Realmente es un poco decepcionante que los mismos interesados o implicados en el tema de la informalidad laboral no estuviéramos aquí con mayor presencia. Es una cuestión que lamentamos y ojalá que pudiéramos otra vez volver a hacer esta actividad para que haya una presencia real. La otra es que me parece que el tema de la informalidad laboral, por lo menos en la Universidad Distrital, tiene que ver con su misma sostenibilidad financiera. Si bien es cierto, es posible que los miembros del Consejo Superior no estén interesados en resolver este problema, también es cierto es que la universidad está imposibilitada por sí misma a resolverlo. Un poco allí habría que debatir el concepto de autonomía, ¿no? La autonomía no está circunscrita a las decisiones del Consejo Superior. Yo ahí, digamos, un poco difiero de la apreciación del profesor, sino que la autonomía también tiene que ver con la autonomía financiera, o sea, en el sentido de que pueda funcionar. Y pues esa es otra de las actividades que vamos a hacer en este proceso de sensibilización, y es un poco empezar a debatir el problema de la sostenibilidad financiera de la universidad, que estamos muy mal, no hay conciencia de esta situación y deberíamos pasar a otra instancia, ¿cierto?, para resolver todos estos problemas, digamos, financieros, entre otros, pues el problema de los profesores y de los administrativos. Yo diría que si nosotros hiciéramos una división del nivel de productividad de la Universidad Nacional y le hiciéramos una proporción del nivel de productividad de la Universidad Distrital, no estamos tan mal. En el sentido que un poco el trabajo del profesor, como el profesor lo estaba diciendo, de un profesor normal, ¿cierto?, significa muchas otras labores que hacer docencia, como lo decía el profesor. Ellos mismos reclaman digamos, el derecho a investigar, el derecho a hacer las actividades propias de un docente universitario. En ese sentido está bastante limitada su acción, pero también está limitada la acción de la universidad. Si nosotros vemos las inmensas tareas que nos exige, digamos, una universidad de este tamaño, que es casi la universidad más grande del país, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, comparamos la sede de la Universidad Nacional en Bogotá y la sede de la Universidad Distrital, casi estamos por la misma población estudiantil. Si comparamos con la Universidad de Antioquia, con la Universidad del Valle, creo que estamos un poco por encima de ellos, y sin embargo la proporción del presupuesto es muy distinta. Digamos, profesor, que en nuestros hombros ha estado, digamos, asumir la pobreza de la manera como la ciudad y el país ha asumido la Universidad Distrital. A nosotros nos ha tocado, a pesar de ser de planta, también asumir, ¿cierto?, parte de esa pobreza, y es una multiplicidad de tareas, mayor cantidad de tareas, la sobrecarga de trabajo y tratar de responder a esa serie de indicadores y exigencias que nos hace, digamos, el contexto. Entonces, yo creo que también ahí estamos ahogados. Que haya profesores de vinculación especial también afecta, ¿cierto?, el trabajo del profesor de planta.
sea, yo no creo, no me gustaría que nos enfrentáramos, ¿cierto?, entre profesores de planta y profesores de vinculación especial, porque creo que ambos estamos afectados. Si bien es cierto, tenemos otras prerrogativas, unos derechos, también estamos afectados en la manera de ofrecer y sobre todo la exigencia que nos hacen todo el tiempo de los resultados de la universidad. Entonces, un poco tendríamos que ver es qué salidas hay, cuánto cuesta. Sería interesante que tuviéramos un estudio de cuánto cuesta disminuir razonablemente, ¿cierto?, los profesores de cátedra, cuánto cuesta disminuir razonablemente las OPS, y ese dinero ¿dónde está? ¿Dónde lo vamos a conseguir? O sea, creo que en eso también tendríamos que ser prácticos y propositivos. Si yo recuerdo la historia de esta universidad, desde que yo estudiaba, en el año 73, siempre salimos a conseguir presupuesto para que terminara el año. Antes era más dramático. Para que terminara el año, para que los profesores y los trabajadores les pagaran al final de año. Entonces, un poco, pues deberíamos tomar esa historia que es así para resolver también nosotros el problema. Creo que nosotros también tenemos en parte la solución del problema. Gracias. ¿Alguien más desea, Ronald? No, pues un poco para que esta reflexión se tiene que llevar a las aulas de clase, profe. Porque si bien los profesores son los directos afectados, como estudiantes también sentimos las repercusiones del hecho. Nosotros como estudiantes a los profesores de vinculación especial no podemos solicitarles una tutoría sobre algún tema. Y ciertamente el título está muy mal dicho, de vinculación especial. Los profesores de vinculación especial dictan materias que son muy importantes, por no es que todas son importantes, ¿sí? Me refiero a materias como cálculos, que son costo estudiantil de que 4 créditos, 3 créditos, físicas, esas materias de línea de cada carrera, ¿cierto?, que son fundamentales, y nosotros nos vemos aludidos a que no podemos pedir una tutoría con un profesor de ellos, no podemos pedir una ayuda de más, no podemos pedir una investigación por el hecho de que es de cátedra. Ahora, si nosotros como estudiantes pudiéramos decir que es uno de, qué sé yo, de 10 profesores, ¿sí?, que según lo que el profesor nos explicó y según lo que yo tengo entendido con su breve explicación, profe, es que son profesores que se requieren transitoriamente. Es decir, no sé si lo entendí bien, pero es que si un profesor se enferma, un profesor de planta no puede asumir su cargo, el profesor se vendría a solicitar un proceso de vinculación especial para que cumpla esa función. Pero no como se está utilizando en la universidad, que es que todos los profesores son transitorios. Exacto, muchas gracias, profesor. Yo pregunto si alguien nos pudiera aclarar qué es ser un profesor transitorio. O sea, estamos hablando de profesores que nos imparten clases todos los días, a veces con intensidad horaria de 6 horas semanales. Y yo quiero preguntar es, ¿cómo el Consejo Superior concibe un profesor de forma transitoria? O sea, que su proceso en la universidad sea tangible, o sea, que sencillamente a los 4 meses pueda salir. En ese orden de ideas, nosotros los estudiantes tenemos que entrar a analizar muy bien qué es lo que pedimos como excelencia académica. Nosotros queremos presupuesto para investigaciones, que estamos mal. Queremos presupuesto para otras cosas, pero ¿cómo investigar cuando no hay los suficientes profesores para hacerlo? Solamente cerca del 23% de los profesores son de planta. A esos 23% de profesores la universidad les exige que utilicen su tiempo para la investigación. Pero a los profesores de vinculación especial o de cátedra, nosotros no podemos exigirles nada sobre el hecho, ¿sí? Ahora con la nueva contratación que hizo la universidad por horas, no se le reconoce al profesor el tiempo que tiene que usar para laborar fuera de la universidad, es decir, la calificación de parciales, la preparación de clases, la disposición de notas, que eso quita una gran cantidad de tiempo. Yo lo explico en nuestro contexto como estudiantes. Eso es como si a nosotros nos cobraran los horarios, indiferente de que nosotros tengamos que hacer trabajos en la casa, sino que la universidad nos diga, tienen que estudiar todo el día, tienen que estudiar de 6 a 6, y yo les pongo a ustedes 30 materias, y cuálense las notas como quieran, porque ustedes en la casa no tienen nada que hacer.
Esa es la misma situación la que tienen los profesores. Entonces, nosotros como estudiantes tenemos que preocuparnos en sobremanera por ese asunto. Es que es algo que nosotros lo vemos ahorita. Y eso no es un concepto que nosotros digamos, no, eso nos va a afectar cuando salgamos. Eso nos está afectando desde el momento en que entramos a esta universidad. Lo que pasa es que como estudiantes nunca nos tomamos la tarea de hacer la reflexión. Y yo, profe, sí lo digo abiertamente, tampoco los profesores, si bien el profesor en sus temáticas de clase lo incluyen, los otros profesores, que son el 80% de esta universidad, no incluyen esa temática a su clase. Hay que ver cuál es el papel del docente aclarando esas temáticas con los estudiantes y cómo nosotros como estudiantes podemos contribuir a mejorar ese problema en la universidad, que hoy en día, para que ustedes sepan, compañeros, hablando de la forma académica, nosotros no tenemos acreditación institucional de alta calidad, ustedes lo saben, ¿cierto? Esa acreditación institucional se logra cuando el Consejo Nacional viene y nos califica a nosotros cuántos profesores de planta hay por cada número de estudiantes, ¿verdad? Cuando llegan a esta universidad y se dan cuenta de la situación, dicen, no muchachos, ustedes no tienen los requerimientos para tener la acreditación de alta calidad. Cuando nosotros pasemos una hoja de vida, pues, ¿cuál es la universidad distrital? ¿Cuántos años de acreditación de alta calidad tiene? Entonces, académicamente, todo eso es lo que nos afecta. A veces se confunde que eso es una lucha de sindicatos, ¿cierto, profesor? Que es que son una cantidad de profesores molestando, pero la verdad no es esa. La verdad es que a nosotros nos atañe el problema directamente, ya mismo. Eso lo atañe ahorita cuando vayamos a clases. En este momento, cuando el profesor no puede asistir a esta actividad, porque no solamente tiene clases acá, sino que el profesor tiene que desplazarse a otros lugares de trabajo para tratar de conseguir un sueldo, ¿sí? Entonces, eso sería lo único que yo quiero hacer, que como estudiantes concienticémonos de ese asunto y que también como sindicato de profesores se trate de guiar a los profesores y que se ponga esa temática en la clase y que se aborde el problema y se trate, y hay que solucionarlo lo más pronto posible. Eso es lo que quisiera. Mira, disculpe, profesor, enseguida, al final hacemos la intervención suya final. Hay algunos elementos importantes, ya inmediatamente. Hay algunos elementos importantes que se han planteado y que naturalmente me parece que los debemos, tranquilo, los debemos retomar y destacar. A mí me parece que es importante, inmediatamente le doy la palabra, profesor, enseguida. Es importante señalar lo siguiente, no hay que darle sujeto a lo que no lo tiene porque oculta al actor. Estamos acostumbrados que nos dicen la violencia en Colombia cobró no sé cuántos 100.000 de muertos, 300.000 muertos en 50 años. Y pareciera ser que la violencia deambula por ahí. Detrás están los actores. Ocurre que en el momento que hablamos de la situación de la universidad, yo nunca he compartido la tesis que el problema sean los profesores de planta. Eso no es cierto, porque nosotros tenemos un patrón que es el Estado. Es el Estado el patrón. Es cierto, hay una regulación a través de los consejos superiores, etcétera, y se da ahí. Otro elemento que me parece interesante que se destaca es el elemento de la financiación. Es de verdad. Por más que se quisiera, si no hay financiación no se puede resolver, pero yo no quiero que esto se convierta entonces en la disculpa. Es que el problema existe porque no hay financiación. Esa tampoco es la dicotomía. Y uno último que se destaca es la necesidad del proyecto universitario. Es que este es el proyecto universitario del distrito. Y la inmensa mayoría en América Latina y en el mundo de las universidades regionales son parte de un proyecto regional. Y pareciera ser que la distrital no perteneciera al distrito capital. Me refiero a que en este momento la universidad, para funcionar como está el semestre pasado, en un cálculo, no es un estudio, pero un cálculo que hicimos, se piden 400.000 millones de pesos y efectivos tenemos 160.000 millones para funcionar en estas condiciones. Profesor, tiene la palabra. No, así está muy bien, así se escucha, porque yo propondría ser muy exactos en las cifras que se manejan, que se exponen. Si me recuerda el nombre. Efraín Franco, de la Facultad de Artes, Bien. de Artes Musicales. Entonces, pues es raro ver gente de artes por aquí en la 40, así como es raro ver gente en la 40 allá en artes. Pero poquito a poco nos vamos relacionando, que es lo que necesitamos, me parece. Porque el profesor Flores mencionaba un 82%, pero en los cuadros aparece
un 25 a 30% de profesores de estatales, universitarios en Colombia. Entonces me parece que... Cobijados que por la eso, carrera sí. administrativa. Sí, según las cuentas, según unas cifras serían 18% que son cobijados por carrera docente y según otras cifras son entre el 25 y el 30. Usted mismo aseguró que esas cifras podían estar infladas, pero me parece, pues es una sugerencia, yo no manejo el tema, manejar el origen de las cifras y poderlo sugerir concretamente y decir, bueno, ¿quién afirma que es el 18% que son de carrera docente? ¿Quién el 25%? Para tenerlo, solo hay otras observaciones. Se habla de 4 meses. A mí en particular siempre me han contratado 18 semanas, que quiere decir 4 meses y medio. Entonces no es por hacerle un favor a la universidad ni por decir que trabajo más tiempo, pero sí ser muy exactos en esas cifras me parece importante, porque la realidad es que en mi caso son 18 semanas que me dan 4 meses y medio. No sé si en otras facultades, porque no conozco la realidad de toda la universidad, sean 16 semanas. Yo sabía que en un tiempo los profesores de tiempo completo ocasional tenían 20 semanas y de un plumazo hace un par de años los pasaron a 18 semanas y nadie dijo ni mu, ni los de completo ocasional ni los de medio tiempo. Eso es sintomático de cuál es el nivel de reacción y de capacidad de discusión y de propuesta y de pelea que tenemos los profesores ocasionales. Quitarle 2 semanas a un contrato que era de 5 meses, era 20 semanas, ¿no? Tiempo completo ocasional, yo he sido de medio tiempo siempre desde hace 10 años, siempre he tenido 18 semanas. Y ahí engancho con lo otro. La profesora Adela sugiere que está bien, se trata de trabajar juntos planta y ocasionales, pero uno siente de todas formas como profesor ocasional una desazón cuando uno observa las cargas docentes, observa la situación, y si yo u otro profesor de medio tiempo tiene 14 horas de clase, tiene 4 horas de trabajo en reuniones y 2 horas de preparación de clase, un poco contextualizando lo que dice el estudiante, y cuando observo la carga de un profesor de planta que tiene 10 horas de clase o máximo 12, claro, y nos explican que tiene una carga de trabajo administrativo muy fuerte o que tiene unas comisiones de estudio, pero siempre aparece una cosa muy extraña allí y los ocasionales sí terminamos en una desventaja real. En mi proyecto en particular y en la facultad sé que hay profesores de planta muy comprometidos con la universidad y su proyecto de vida está dentro de la universidad y le meten la mano duro y trabajan allí, pero hay un porcentaje también muy amplio de profesores de planta que no asumen las responsabilidades que son, y además uno ve reflejada en la vida académica todas aquellas obligaciones que se supone le asignan a estos profesores. Entonces es una paradoja terrible, porque lo que decía el profesor, parece que los profesores de planta fueran intocables, que hay un blindaje y que cuando uno es de planta pasó de la desgracia de ser ocasional a la majestad y a la bendición de ser de planta, y entonces pasa de un extremo al otro, de trabajar mucho y de romperse el lomo sin un reconocimiento, pasa a una estabilidad maravillosa, donde tanto profesores como administrativos como otros, al tener la planta, pareciera que no la asumen realmente como esa responsabilidad. Entonces solo sugerir eso. En artes musicales estamos estrenando acreditación institucional y me parece que, y con la condición que tenemos, 10 profesores de planta y como 80 ocasionales y de cátedra, o sea, yo avisoro, o si no es que ya se está dando un poco una alianza perversa entre el CNA y entre las universidades. Igual demostramos nuestra acreditación, pero fíjese que el CNA en este caso no tuvo en cuenta cuántos profesores de planta tenía este proyecto, que requiere muchísimos más. Entonces me parece que allí también hay que hilar mucho más fino y comenzar a ver qué es lo que está pasando, porque si nos dan la acreditación con un 5 o 10% de profesores de planta de un programa, quiere decir que el futuro es mucho más negro, porque van a seguir dando la acreditación de alta calidad con un número reducido de profesores de planta. Y ya igual redundar, pues el profesor decía que no hay que, como el cura en el sermón, regañar a los que vienen a misa, pero la única fuerza que tenemos de negociación es, digamos, el incremento de la masa crítica en todo sentido, numéricamente y críticamente, y me parece que igual siempre en las reuniones, lo mismo nos pasa en las SAR, nos encontramos muy pocos, incrementar esa participación siempre ha sido muy complejo, siempre ha habido una discusión,
pero que si no logramos un nivel de incremento en esa masa de participación, la unión hace la fuerza, dicen, y la cantidad hace, digamos, la presión. Seguiremos discutiendo mucho nosotros, y también señalar que, por ejemplo, en música, que es muy paradójico en mi oficio, yo tengo la percepción, no sé si pase en otras facultades, que hay profesores mercenarios universitarios, o sea, con todo respeto y también con toda crítica. Hay profesores que trabajan 3, 4, 5 universidades, que de pronto no les conviene ser de planta, porque es que les va mejor trabajar, claro, corriendo como locos de un lado a otro, sin una calidad académica que se le ofrece a la universidad a los estudiantes, pero de pronto el billete, en las cuentas de billete, pues la cosa funciona mejor. Entonces, ¿qué es mejor? Yo trabajo en 3 universidades, en 2 soy de tiempo completo, en 2 privadas, aquí soy de medio tiempo en la distrital. Y esto se nos ha vuelto una locura, de verdad, que aminora la calidad académica. Entonces me parece que hay que también mirarnos muy críticamente el estamento profesoral para tener todas esas problemáticas presentes y, claro, seguir avanzando en esta discusión que tiene mucho de largo y de ancho, vincularla a la reforma y pues seguir trabajando todos juntos para gradualmente ir logrando posibilidades, ¿no? Me parece que es muy acertado lo que plantean los profesores. No se trata de cambiar radicalmente ya de 25 de planta a 80, sino ir poco a poco dentro de la realidad nacional, la realidad legal, ir poco a poco viendo cómo negociamos y cómo establecemos márgenes de negociación. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Sí, hay una serie de elementos interesantes. Yo creo que la reflexión del profesor Efraín es perfectamente válida, porque muchos profesores son utilizados para cierto tipo de actividades, en votación, etcétera. No todo el mundo es perfectamente consciente. Debo manifestar lo siguiente, por un malentendido que se presentó acá, el profesor Hernández, el presidente de ASPU Nacional, vino, estuvo media hora por aquí rondando, no nos encontró, por alguna razón recibió una mala información y ya se fue. Entonces dice que ya no puede regresar, entonces él no va a hacer la intervención, la miremos en otro momento. Va a intervenir la profesora, la trabajadora Miriam Espitia, y profesor, lo invito, y ya enseguida volvemos a abrir otro segundo elemento de debate. No sin antes decir que esta discusión que se da en la universidad, como la que se dio también el semestre pasado, pues es esa parte de acumulación de fuerzas y no tenemos más alternativas. Tenemos que arrancar con los que estamos e iremos acumulando fuerzas para hacer las transformaciones. Yo creo que las transformaciones no se hacen con el deseo, sino se hacen con la participación. Digo fuerza en el sentido más amplio de la palabra, fuerza de ideas, fuerza de argumentos y también de presencia. Yo creo que eso es perfectamente válido. Entonces le damos la palabra a Miriam para escuchar la situación de los trabajadores. Bueno, para todas y para todos, muy buenos días. Primero que todo, pues en nombre de los trabajadores, excusarlos. Parece ser que el día lunes no es el más acertado. De pronto la comunicación, el doctor Villamil, efectivamente al iniciar planteaba que a veces reclamamos el derecho a espacios, pero cuando los tenemos de pronto no los usamos. Eso me hace articular la reflexión con algunas palabras dentro de todo el proceso de la hoja de ruta y la articulación con el doctorado, algo que decía la doctora Adela y era más o menos la actitud o el cambio de actitud en la institución. Comportamientos que de pronto pues llevan a tener desafortunados momentos como estos, con falta de los actores directamente implicados en este proceso de reforma. Sin embargo, agradecemos al doctorado, igualmente a la multiestamentaria que de una u otra forma ha hecho posible que podamos estar deliberando este tipo de temas.
Creo que igualmente nuestros invitados panelistas hubo información pues que se truncó en el camino y que hizo que efectivamente hubiese algunos inconvenientes con relación a este proceso. Pero valga de todas formas la oportunidad y el momento para entrar a socializar parte de la misma problemática que viven el estamento administrativo de la Universidad Distrital y, por qué no decirlo, de la capital, en este caso las plantas de personal deslaboralizadas en el distrito. Creo que el profesor Flores dio básicamente parte de lo que es la normatividad y la ley en el campo de la aplicabilidad de la laboralización en el campo de los profesores, que muchos de esas mismas leyes y normas son las que aplican para la planta administrativa, en este caso de la Universidad Distrital y de los empleados públicos del país y de la ciudad capital. Digamos que el comportamiento en la planta de trabajadores de la Universidad Distrital es muy similar a la de los docentes. La diferencia es que ustedes como docentes han avanzado afortunadamente, primero porque ustedes tienen un doliente en el Consejo Superior, que eso hace que efectivamente hayan temas que se proponen, se deliberan y se aprueban en este órgano y que el caso de los trabajadores no lo tiene. Por eso es que, a pesar de ser una planta muy similar, desde hace más o menos 3 décadas, la de los docentes va en 695, 94 profesores de planta. En el caso nuestro, nosotros desde hace 3 décadas, la planta ha sido 354 cargos, de los cuales a la fecha de hoy no son sino 234, y esta planta cobija a los trabajadores oficiales, que inicialmente hace 3 décadas eran 98 trabajadores oficiales, y los 200, que da la diferencia a los 354, empleados públicos. En estos empleados públicos, que a la fecha son 200, los 234 son los oficiales que quedan en este momento en la planta, los 200 son públicos. De esos 200, más del 60-70%, podríamos estar hablando de más de 160 cargos, son en provisionalidad. Quiere decir que los trabajadores de planta inscritos en carrera, a la cual hacía alusión el profesor Hugo, pues pasa exactamente el mismo proceso. Esta provisionalidad, hemos tenido ya personajes pensionados y efectivamente la planta ha venido disminuyendo por las vacancias que se dan precisamente por estos pensionados, y que más o menos desde el año 2004, cuando se expide la ley 909 de 2004, que es la adopción de carrera administrativa en el país, pues a los entes universitarios autónomos, su artículo 1 los exime de la aplicabilidad de esta ley y le da, en aras de la autonomía, todo lo que el profesor Hugo ha antecedido normalmente, lo que cobija la ley 30 más la autonomía universitaria y lo que da el ente universitario autónomo, pues le permitió de que la universidad como ente universitario autónomo creara su propia carrera administrativa. Sin embargo, ese proceso, los consejos superiores de las universidades no le han prestado la mínima atención a estas propuestas, no porque los trabajadores no lo hayamos hecho, sino porque básicamente es un interés no de consenso de nuestros consejeros ni de las administraciones en cabeza de los rectores, para que realmente se laboralice la planta, por lo menos mínimamente en la que está constituida por ley. En este caso, digamos que deberíamos tener copados los 354 cargos de la planta, que así se cobija desde hace más de 25 años más o menos, que hubo la última ajuste en el Consejo Superior en cuanto a ajustarlos a la ley de carrera, en cuanto a códigos y grados que no existían en el año 80. De esta forma, ¿por qué no se ha hecho?
primero dirían, bueno, ¿y por qué estas vacantes no se cubren? Porque la universidad distrital, en el plano de la universidad distrital, ¿cuál es el problema? El Consejo Superior Universitario, a pesar de que el Sindicato de Trabajadores lleva más de 10 años luchando con la propuesta de Estatuto de Personal Administrativo y de Carrera Administrativa, el último proceso que se hizo con la administración de la universidad, producto de, digamos, de las relaciones obrero-patronales que existe entre el sindicato y la institución, fue en el año 2008, efectivamente, la administración Osa Escobar. Es necesario relevar la administración en el sentido de que de pronto fue la administración que propició un poco más los espacios, pero también condujo a que se dieran las tareas, se concretaran las tareas, y en este caso, producto de esta administración, se llega a un acuerdo. El Estatuto de Personal Administrativo, desde el año 2007, aprobado por el rector de turno en el momento, Gustavo Montañez, se aprobó, lo firmó. Prácticamente era entrar a su operatividad. Estaba contemplado el Estatuto de Personal y de Carrera en un mismo texto. En el año 2008, en cabeza del vicerrector administrativo en su momento, Dagoberto Quiroga, se hizo todo un proceso de más de un año y se estudió de nuevo algo que estaba firmado y que era para que entrara a ser operativo por parte del Consejo Superior, que no lo hizo. Y en esta mesa de trabajo durante todo este año se concluyó pues reforzando, o sea, digamos que fortaleciendo y mejorando en la actualidad de la realidad de la institución, que el Estatuto de Personal Administrativo y el Estatuto de Carrera Administrativa deberían quedar un poco más concretos y separar sus textos el uno del otro. Hicimos el trabajo y se presentó la propuesta de Estatuto de Personal Administrativo y Estatuto de Carrera Administrativa y se radicó en el año 2009 ante el Consejo Superior Universitario. De esta forma, el Consejo Superior Universitario lo tomó, digamos que tuvo la delicadeza de por lo menos ponerlo sobre la mesa y hizo como hace con muchas cosas, que es designar una comisión accidental del Consejo Superior que entraría a hacer el análisis de la propuesta de Estatuto de Personal y de Estatuto de Carrera Administrativa. De esta manera, desde el año 2009 y a la fecha de hoy, octubre de 2014, pues no ha habido oficialmente una respuesta por parte del Consejo Superior frente a la propuesta de los trabajadores. Entonces, cuando yo hablo que no hay doliente en el Consejo Superior, es exactamente el antecedente que hemos vivido de los diferentes espacios democráticos que han vivido la universidad para reformarla. Entre estas, pues podemos reseñar o resaltar todo el proceso de más de 4 meses que se realizó en la ACU con 85 personajes de la vida universitaria, tanto interna como externa, puesto que tuvimos representantes del Consejo de Bogotá y de los órganos externos de la universidad, más todos los actores internos, como son los trabajadores, los estudiantes, los profesores y los pensionados, que llegaron a la conclusión de tener un librito que anda como un saludo a la bandera y que igualmente en este mismo escenario se hizo todo un protocolo de entrega oficial al señor alcalde en ese momento, Samuel Moreno, y con todo un protocolo igualmente de difusión y digamos que como de conquista de que se había logrado, por lo menos en los parámetros macros de la comunidad, pues realizar un estatuto orgánico que permitiera que el Consejo Superior aprobara para que la comunidad entrara a hacer sus reglamentos ya internos, porque eso fue lo que determinó la ACU. En esa aprobación, nuestra propuesta era de inclusión igualmente democrática de los trabajadores ante los órganos de poder y en este caso ante el Consejo Superior Universitario, y era que tal como los estudiantes, profesores, gremios, exrectores y egresados realizaban su llegar al Consejo Superior de una manera democrática, pues el trabajador tuviera la oportunidad de ser elegido exactamente igual y poder tener un asiento en el Consejo Superior, por lo menos en los casos que tuviese que o atañaran a la parte administrativa. Sin embargo, en la ACU también hubo resistencia y la ACU, la determinación de la ACU era que seríamos invitados
especiales al Consejo Superior Universitario. Eso fue lo que aprobó la ACU. Entonces, esa parte ha sido una debilidad para el estamento trabajador. ¿Por qué? Porque además que no debería ser como política institucional que una universidad de formación tuviese todos los estatutos y todas sus reglamentaciones como una directriz institucional, excepto la parte administrativa. Porque nosotros escasamente en el 03 nos contemplan quiénes son los trabajadores oficiales y quiénes son los empleados públicos. En este caso, para los que de pronto tienen la duda de por qué hay esta diferencia, pues la Universidad Distrital tiene una convención colectiva de trabajo que cobija a los trabajadores oficiales y los empleados públicos, pues que básicamente lo haría la ley de carrera, ley general, que no ha sido adoptada por el Consejo Superior y que igualmente siempre hay una incertidumbre jurídica frente al procedimiento con los trabajadores. Esa parte en el Consejo Superior, pues no ha tenido voluntad política y por ende, pues este estatuto propuesta en su momento, digamos que trajinado en los diferentes espacios democráticos, pues tampoco han tenido ningún eco que permita que una universidad tenga en todos sus estamentos una reglamentación, un norte, una hoja de ruta, que es la moda, digamos, de administración, que permita igualmente tener un control. A eso que ha conducido, ¿cuál es digamos, el estado en este momento de la planta administrativa? Porque ustedes dirán 234 trabajadores, de los cuales 34 son trabajadores oficiales. ¿Cómo labora una institución tan descentralizada, con más de 15 sedes en este momento y con más de 35.000 personajes de la vida académica en cuanto a estudiantes de pregrado, posgrado, profesores y trabajadores? Pues básicamente es donde está la parte que hemos considerado que ha cogido fuerza en la institución, y es el clientelismo y el proselitismo al interior de la universidad. Entonces, exactamente en el caso de los profesores, la planta de los administrativos llega a 1.200 OPS con relación a 234 de planta. Entonces, obviamente, entra exactamente el mismo proceso de deslaboralización y de incertidumbre, porque igualmente estos trabajadores trabajan, como lo decía el profesor, él trabaja 4 meses y medio, las OPS pasa exactamente lo mismo, algunas trabajan en bloque 8 meses, algunas no, dependiendo en el sitio o en la dependencia o en la facultad que se encuentren, de tal forma que ellas entran a hacer exactamente el mismo papel. Si trabajan 8 meses y 4 no, pues los 4 viven detrás de quien de una u otra forma da la contratación para que tengan la oportunidad de seguir el año siguiente con la contratación. O sea que el estado de la planta administrativa con relación a la planta docente es exactamente el mismo estado. No hay una seguridad laboral, ni mucho menos una estabilidad laboral. En el caso de los trabajadores venimos hace muchos años, no solamente producto de la Ley 909 de 2004, sino lo que el gobierno de una u otra forma, bien sea como parte de su bandera política, sacó en el año 2009 la sentencia C614 que exigía a las entidades que laboralizaran sus plantas de trabajadores y pues de las universidades de profesores. Eso permitía de que efectivamente la ley contempla que no debe haber personas contratadas para realizar actividades que se hacen de manera permanente en la entidad. Digamos que en la universidad lo llamaríamos misionales. Pues resulta que aquí en su mayoría podríamos estar diciendo que en más del 80% de estas 1.200 OPS contratadas en la Universidad Distrital desarrollan actividades misionales, por lo tanto de carácter permanente. O sea que la ley la hemos venido violentando permanentemente y ha sido un ejercicio que se ha hecho también permanentemente por parte del Sindicato de Trabajadores ante la administración el error en el cual se está incurriendo en la planta administrativa.
Sin embargo, nos encontramos con que el Consejo Superior, haciendo, digamos que el esguince a esa propuesta y aprovechando el proceso que da de todas formas, ustedes saben, sean facultades o dependencias, tener la oportunidad de manejar un número de contratación, pues igualmente le hacemos el eco al Consejo, al Senado y a todos los caciques que de una u otra forma han estado en la institución y que de todas formas para ellos eso es, pues primero votos para sus procesos electorales o simplemente pues es un mecanismo de poder en las diferentes oficinas. Entonces, de esta manera, pues, se ha arraigado mucho más o se ha afianzado más en la universidad distrital este proceso que le permite desarrollar el proselitismo y el clientelismo al Consejo Superior, porque pues para nadie es un secreto que igualmente desde ese órgano de poder hacia abajo vienen todo este tipo de contrataciones. De tal forma que para nosotros toda esta propuesta, además muy seria, muy juiciosa, supremamente argumentada, deliberada y además articulada con el estatuto orgánico, lo hemos realizado tanto en la ACU como en los medios que nos permiten tener esas relaciones obrero-patronales para hacerle caer en cuenta a los patronos, en este caso al rector y a la administración, de los errores en que ha incurrido. Prueba de ello ha sido, por lo menos en el caso frente a nuestras denuncias y además advertencias a la administración de turno sobre sus irregularidades, fue la sanción que el mismo Consejo Superior le dio a nuestro antecesor rector Inocencio Bamón Calderón, producto de este tipo de actividades que no se puede hacer. Para nosotros como trabajadores ha sido un problema de enfrentamiento entre los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque efectivamente alguien podría decir, bueno, pues cubramos las vacantes y pues simplemente busquemos que la planta se llene y ya. Pues desde hace unos años para acá, producto de la ley 909 y lo que prohíbe la ley, pues efectivamente ya no pueden hacer copar esas vacantes de esa forma tan olímpica, porque debe haber un conducto regular. Y en este caso el conducto regular existe, la ley general existe de carrera, como tal hay unas normas que debe cumplir el rector de turno y la administración de turno, y por ello pues también se ha generado una problemática que aterriza exactamente a lo mismo que planteó el profesor Hugo, y es exactamente el derecho que tienen ustedes los docentes, que debería de ser todos, a la capacitación, el derecho a fortalecer su carrera para efectivamente emitir una educación con calidad. El mismo caso pasa con la planta administrativa. Debería existir la proyección de capacitación en el cargo y obviamente para prestar el mejor servicio administrativo, y resulta que la ley lo prohíbe. En este caso, ¿por qué? Tenemos casos de la misma provisionalidad, que ellos tienen una estabilidad un poco mejor porque se le paga exactamente igual que al personal de carrera, en comparación a las OPS, que obviamente sí ellos mismos asumen su seguridad social, pero efectivamente no trabajan los 12 meses del año. Y por ende, a pesar de ser las personas directamente que prestan el servicio, las personas directamente que están en las oficinas donde necesita este tipo de capacitación, pues desafortunadamente la ley le dice a la universidad que no lo puede hacer. Son cosas que para nosotros es muy preocupante, porque igualmente también en aras de la misma autonomía que tiene la universidad distrital, su consejo superior, su rector y administración, pues también hay algunas cosas que sabemos que no lo hacen ajustadas a la ley. Y aleatoriamente o de manera caprichosa o por un conflicto de intereses, pues simplemente manejamos este tipo de cosas con las personas de planta que efectivamente confrontan al personal y crea pues un malestar laboral que de plano pues se refleja en la atención al servicio tanto a los estudiantes como a los profesores y a la comunidad en general, que es la que atendemos. De esta manera pues es prácticamente nuestra propuesta, nuestro interés de estar liderando este proceso democrático y obviamente de carácter vinculante, que ese sí nos interesa sobremanera, es precisamente porque creo que somos los actores mucho más perjudicados en los procesos democráticos. O sea, todo lo hemos hecho
de manera juiciosa. Aquí alcancé a escuchar a Ronald, aunque me había salido un momentico, el compañero Ronald, el compañero estudiante, en el sentido de que este no era un problema de gremios, y efectivamente esta multiestamentaria hemos recalcado mucho que no es la reunión de unos gremios ni unos sindicatos por un problema estomacal. Ya aquí es un problema de institucionalidad. Yo creo que trabajadores que llevamos muchas décadas en la misma, que hemos visto de pronto como sucede en la capital, porque básicamente la Universidad Distrital es el reflejo de la capital, no podemos nosotros seguir con una mirada indiferente ante algo que podríamos ser supremamente enriquecidos, tanto en espacios, que siempre es un talón de Aquiles en la institución, sino básicamente en calidad académica, en poderle llegar a toda esa comunidad que la necesita, de estratos realmente vulnerables de la ciudad, y efectivamente contribuir a ese proceso. Entonces, yo creo que esa parte hemos avanzado en el sentido de tener estos espacios que nos permiten articular con ustedes, compañeros profesores y profesoras, y con ustedes, compañeros estudiantes y compañeras estudiantes, la problemática del estamento trabajador, que ha sido mirado siempre como el patito feo dentro de la institución, pero que mentiras, somos de pronto las personas que de una u otra forma permanecemos mucho más y conocemos mucho más cosas del mismo funcionamiento, que nos permitiría desde que a cada uno de nosotros nos dieran la oportunidad de mostrar cómo puede enriquecerse, cómo puede fortalecerse, cómo puede crecer la institución, porque somos las personas directamente involucradas en el proceso. Cuando hablaba de carácter vinculante, básicamente era ese proceso. Usted, compañero estudiante y compañera estudiante, tienen mínimamente un estatuto estudiantil. Y usted, compañero profesor y compañera profesora, igual. Y de manera, si no, lo mejor que ustedes podrían o quisieran tener, lo tienen, es un estatuto docente. Igualmente está el estatuto orgánico, que mínimamente también determina así esté desactualizado o así esté muy trajinado, porque sabemos que el acuerdo en el Consejo Superior es reformado de acuerdo a el interés de cada uno de sus actores. Sus consejeros, de acuerdo a sus intereses que tengan, pues lo reforman, y por eso llegamos a que hoy, en la historia de esta institución, vamos a cumplir un año sin rector en propiedad y no ha pasado nada, ¿cierto? Porque efectivamente es como que lo que se da. Tuvimos rectores donde pues le hicieron la persecución, hasta ascensor le pusieron, o sea, prácticamente nombramos un rector para ponerle a otro que le cuidara, y así hemos llegado. ¿Por qué? No porque la ley 30 y todo eso lo contempla, no, porque la autonomía en la Universidad Distrital y a sus consejeros les permitió realmente hacer ese proceso de reformas, se les dieron sus votaciones y tenemos efectivamente la universidad en la forma en que la tenemos. Por eso nosotros como multiestamentaria hemos reclamado y reiteramos algo que se aprobó al interior de la aprobación de la hoja de ruta, y es básicamente los factores de éxito. Y esos dos factores de éxito, digamos que hemos superado uno, que es el secretario general, quien él solamente trabajaba de acuerdo a quien le simpatizaba, y por ende las publicaciones en esta institución se daban de manera sesgada de acuerdo a los intereses o a lo que a él le parecía. Prueba de ello son los correos de listas, que son los que permiten que de pronto este tipo de espacios lleguen un poco más. En este momento podríamos nosotros denunciar que lo que es la multiestamentaria y muchos de sus actores no tenemos derecho al correo institucional, o lo tenemos bloqueado, o no funciona. Cualquier cantidad que, además de argumentaciones válidas a la luz de los sistemas, pues simplemente tienen una justificación muy fácil, muy clara y además muy transparente, lo cual no podríamos decir que es de pronto una manera clara de sabotear un proceso. En este momento nos queda el rector, que hemos dicho que no es la garantía para que se dé este proceso, y que por eso considerábamos que, a pesar de que no estamos a favor de cómo se ha dado la elección de rector, pues tampoco estamos de acuerdo en que se quede el mismo en aras de todo lo que ha pasado, y que de una u otra forma, sin entrar a decir o a hacer aseveraciones, hay una presunción de irregularidades en todas sus actuaciones. Entonces,
eso nos permitiría de que este proceso realmente lo podamos llevar a cabo y obviamente con el carácter vinculante podamos terminar ese proceso que además creo que nuestra garantía es bastante válida, como es el doctorado, ya que nos va a permitir de que por fin a la luz pública, por fin de manera, clara, concisa y además, digámoslo, democrática, las opiniones, las propuestas que hemos hecho en reiteradas ocasiones, no de discurso, sino de actuaciones escritas, propuestas serias y muy valoradas por personas que han tenido experiencias en las demás 32 universidades públicas del país. Hemos presentado propuestas que regulan la laboralización de los trabajadores en la Universidad Distrital. Entonces, eso, digamos que si hubiéramos querido que hubiese habido las proyecciones necesarias, pero igual consideramos que este no es el único espacio, ¿cierto, profesora Adela y profesora Bárbara? Creo que vamos a tener la oportunidad y de pronto con un auditorio mucho más lleno de que podamos articular el problema de los trabajadores y obviamente articular con ustedes, profesores y estudiantes, la reestructuración, la reforma que nos dé una universidad de alta calidad en este año 2014 y que lo hagamos una realidad en el año 2015. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Definitivamente, cuando entra el desespero, hay quienes dicen, esta universidad no la arregla nadie, sería mejor que la intervinieran. Y yo creo que el principio de autonomía universitariamente justo, en ese sentido dice que nosotros tenemos que hacer el proceso. Y este proceso se ha reiniciado este semestre a raíz de la aparición de la multiestamentaria y el movimiento estudiantil. Continuando, entonces vamos a darle el uso de la palabra al compañero Hugo Flores para que aclare los elementos que se han planteado y luego a Miriam si hay preguntas y demás. Tenemos un espacio como de unos 40 minutos adicionales. Les pediría el favor de ser puntuales en razón a no fatigar a la poca asistencia. Bueno. Yo soy muy sintético, profesor. Mire, yo quería referirme a Ronald, lástima que se haya ido Ronald, y a la profesora también. ¿Por qué no están los profesores? Porque los profesores básicamente están clientelizados en la universidad. Entonces, participar de estos escenarios es entrar un poco en conflicto con su cacique. Y es muy probable que a ese profesor pues no lo nombren en el siguiente periodo. Pero me deja muy preocupado el comentario de la profesora, doctora, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Doctora Adela, pero supremamente preocupado su comentario sobre la sostenibilidad, que la situación de precariedad del profesorado y de los mismos trabajadores de la universidad, de todos los profesores somos una especie más de trabajadores de la universidad, tenga que pasar por el tamiz de la sostenibilidad. Este gobierno, o el gobierno anterior, mi estimada doctora, aprobó la ley de sostenibilidad fiscal, acá, ley ante la cual los derechos de las personas y los derechos de los trabajadores tienen que ceder ante los criterios de sostenibilidad que el Estado defina. Nosotros no estamos de acuerdo con ello y no podemos estar de acuerdo porque eso implica mantener una situación de no derechos y de desigualdad en las instituciones públicas, en este caso en la universidad. Si la tutela la están atacando porque lleva, ¿sí?, a la realización de los derechos fundamentales de las personas, ¿sí?, con este proyecto de sostenibilidad, que son los derechos fundamentales. ¿Qué podemos esperar nosotros de criterios que tengan que ver con la sostenibilidad? La reforma universitaria de la Universidad Distrital no tiene que pasar por ese criterio. A nosotros nos bastaría solamente que se hiciera un buen presupuesto de gastos y de inversión, y que ese presupuesto de gastos y de inversión estimara y cuantificara los derechos de los trabajadores. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Nosotros no tenemos por qué ir a conseguir dinero
Ya estamos cansados, y tantas veces que hemos ido al Consejo de Bogotá, tantas marchas que hemos participado para que se aumente el presupuesto de la Universidad Distrital, inclusive hemos conseguido recursos con destinación específica para los profesores de vinculación especial, y el Consejo Superior Universitario no los ha respetado y los ha ejecutado en otros rubros. No. Me niego absolutamente a aceptar que la sostenibilidad sea un criterio para adelantar la reestructuración de la universidad. Cuando me refería a la autonomía universitaria, decían que la autonomía universitaria se ha interpretado por parte del Consejo Superior Universitario de manera restrictiva, no amplia. Y cuando digo de manera restrictiva es que esas interpretaciones no han cobijado nunca los derechos de los profesores de vinculación especial, ni de los trabajadores, como bien lo acaba de exponer ampliamente Miriam. No es posible. Ahora, tampoco he invitado yo, ni he dicho que vamos a plantear un enfrentamiento, un conflicto entre profesores de planta y profesores de vinculación especial. Lo que pasa es que ese artículo que ustedes tienen ahí ya plantea una diferenciación de hecho, de derecho y de hecho, entre un grupo de profesores y otro grupo de profesores totalmente diferentes. Es el grupo de profesores de vinculación especial, que son la mayoría. Eso lleva a la práctica a una diferenciación de derechos dentro de los no contratos que estamos firmando nosotros, y nosotros llamamos al doctorado y en general a todas las personas que se van a vincular o que están vinculadas con este proceso de reestructuración de la universidad, a que esos derechos se reconozcan. Nosotros lo que estamos peleando son derechos que sí podemos cuantificar en un presupuesto de gastos e inversión, pero derechos que no vamos a hacer pasar por el tamiz de la sostenibilidad. ¿Por qué no se habla de sostenibilidad cuando se arma y se aprueba el presupuesto de guerra de este país? Ahí sí no se habla. Por eso yo invito muy respetuosamente al doctorado que un criterio tan neoliberal como la ley de sostenibilidad fiscal en este país la desechemos. Esa no tiene que ver con nuestra reforma universitaria. Ahora, el clima laboral sí se ha dañado en la universidad es a partir de la implementación estatutaria de esa diferencia que está ahí. Invito también a la multiestamentaria y a todos los que está incluido el doctorado de todos los que estamos acá, a que miremos los diferentes modelos universitarios que hoy se implementan en el mundo. Hay unos modelos universitarios cuya administración es independiente a la docencia, como es el modelo universitario español o parte de la Universidad Española. Acá, por obra y gracia de la Ley 30, ¿no? Las funciones administrativas de la universidad se le asignan al Consejo Superior Universitario. Una reforma tendría que entrar a ver a fondo cuáles son los efectos negativos que ha tenido esas funciones dentro del Consejo Superior Universitario. Es eso lo que tendría que decir, ¿no? La sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad financiera de una entidad pública no tiene que ver con la realización práctica de los derechos de los trabajadores. Hay una contradicción en los principios enormes y no podemos contar con ella para hacer una reestructuración. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hay un elemento importante en este proceso de sensibilización y justamente tiene mucho que ver con el manejo de conceptos, de criterios. A veces pensamos que estamos muy distanciados unos a otros y simplemente puede haber equivocaciones de interpretación. Yo lo que creo es que definitivamente el conflicto en la universidad no es entre profesores de planta y profesores de cátedra. No es entre los que tienen contrato o no tienen contrato. El conflicto en la universidad es el problema del proyecto académico-cultural que es esta universidad pública y el problema de la concepción que se tiene. Por ejemplo, 28 billones para defensa no se discuten.
En cambio, la discusión de los 160.000 milloncitos de la Universidad Distrital es un debate enorme. Yo le doy la palabra a la profesora Adela para que... A ver, profesor, primero creo que ha puesto palabras que yo no he dicho, o significados tal vez que yo no he dicho. Cuando hablo de sostenibilidad de la universidad, es que ella se pueda sostener y no en contra de los derechos de las personas, de la calidad, eso no significa eso, ¿sí? Segundo, por la historia y por la manera de actuar como sujetos sociales, debemos buscar nosotros las soluciones también. O sea, es cierto toda esta situación. Una cosa que quisimos poner en el proceso de sensibilización es poner los verdaderos problemas de la universidad, y uno de estos es la informalidad laboral. Sí, fue una propuesta del doctorado para realizarse en esta semana, y yo creo que hay que reprogramarla de otra manera, ¿cierto? Viendo otros elementos, para que, digamos, asista una gran cantidad de personas y se vaya, digamos, colocando este tema como un tema fundamental. Entonces, profesor, yo creo que el enfrentamiento no es con nosotros, ¿cierto? Hay una realidad que es así, que no la inventamos nosotros, ¿cierto? Y es que la universidad está en un déficit muy grande económico, ¿cierto? Y que para resolver el problema de la informalidad laboral hay que hacer algo, ¿sí? Entre otras, que los sujetos que estamos implicados hagamos algo, ¿sí? Y a eso yo me refiero con sostenibilidad de la universidad. No, tal vez estamos hablando de dos palabras con dos significados y contextos diferentes. ¿Sí? Y yo creo que sí es importante empezar a hablar y a poner un poco, digamos, a ver los enemigos en otro lado, no como enemigos de los profesores de cátedra, ¿sí? Y un poco a empezar a ver cuál es el problema, las proporciones del problema. Eso tiene más aristas de las que hoy trabajamos, y tendríamos que trabajarlo muchas más veces. Por ejemplo, Miriam decía algo importante, ¿cómo resolver el problema? 700 OPS de una vez, un concurso. Bueno, es entre otros una crisis, imagínense. Ella hablaba de otra cosa importante, es el problema que significa crear 700 cargos de clientelismo, una universidad clientelizada como esta. Entonces, digamos, esto tiene una cantidad de aristas importantes para discutir, y yo creo que el mensaje que queríamos dar en esta fase de sensibilización es que tal vez el semestre pasado con el 08 y 09 no se trataron los verdaderos problemas cruciales de la universidad. Y para hacer un proceso de sensibilización y conciencia de lo que hay que transformar, hay que poner esos problemas sobre la mesa. Gracias. Bien, si hay alguna otra inquietud o intervención, ir señalando algunos elementos. Mire, a mí me parece que nosotros en octubre del año pasado, cuando se constituye la multiestamentaria, nace la multiestamentaria con un propósito: transformar la universidad distrital. A eso es que le apuntamos. Y por eso se hace una convocatoria a todo el mundo, y todos los sindicatos están participando ahí, asociaciones de pensionados y etcétera. La consultiva se realizó con la participación de todos los sectores, incluso Consejo de Bogotá. El concejal Rojas estuvo presente ahí permanentemente, el delegado del alcalde y toda la gente que participó, menos el ministerio y la presidencia de la República, y naturalmente el Consejo Superior, que se negó a participar. En esta vez tendrá que participar el Consejo Superior.
tener en cuenta una cosa, mire, la existencia del profesor catedrático en la modalidad que se tiene en la distrital y en casi todas las universidades públicas, al más perjudicado son los profesores de planta. O sea, dejar claro eso de una vez por todas. Los más interesados en que no haya catedráticos somos los profesores de planta. Todos deberían estar en la planta. Excepcionalmente se enfermó un profesor, se fue a hacer doctorado, se fue a hacer estudios, una comisión, etcétera, pues ahí habría, pero la ley T30 pervirtió todo esto. ¿Y qué ha pasado con el profesor catedrático? ¿Todos los profesores catedráticos son malos? No, eso es falso. Todos son buenos, también es falso, ¿no? Uno no puede aquí hacer una dicotomía, una ecuación y ya se acabó el asunto. Es justamente un problema de orden social que se da aquí y de uso por parte de manipulación por parte del Estado. Entonces, en ese sentido tenemos nosotros ese problema. La precariedad de la contratación no solamente es para los profesores, sino también para los trabajadores. Es una modalidad perversa, absolutamente perversa, y que se ha prestado para que quienes mantienen un poder desde hace 22, 23 años en la universidad, manipulen la universidad y manipulan las elecciones, etcétera. Por eso la multiestamentaria dijo, no es ninguna garantía la permanencia de este rector y de este secretario general. La semana pasada ya se fue el secretario general. Yo creo que el rector debe estar alistando maletas también para irse ahora, porque nosotros necesitamos que haya un proceso con un rector que realmente le dé garantías, que no se sesgue al poder, al viejo poder de la universidad, sino que permita el debate y permitan estas cosas. De verdad, yo creo que no podemos aspirar, y eso fue un debate que se dio muy fuertemente el semestre pasado al interior de la multiestamentaria, hasta modificar la ley 30 para hacer reforma en la universidad, porque realmente tendríamos que no estar haciendo la propuesta ahora. Nosotros tenemos que avanzar, y es obvio, en eso yo entiendo el sentido de la propuesta. Hay cosas que trascienden a la ley 30, porque corresponden justamente a que las podemos hacer trascender en tanto que la autonomía universitaria nace en la Constitución Nacional. Y allí se da, por ejemplo, que los consejos superiores por ley 30 son de 9, pero ahí plantea un mínimo. Ya hay varias universidades, o al menos una, que tiene 11 miembros del consejo superior e incluyen a 2 trabajadores. No recuerdo en este momento el nombre de la universidad, creo que es la de Pamplona, pero no estoy seguro. Entonces, realmente hay cosas que nosotros podemos hacer extender, pero por ejemplo, más allá de ley 30, es difícil. Nosotros estamos de acuerdo con la MANE, participamos en ese movimiento y pensamos que hay que trascender la ley 30, pero en esta reforma que nosotros estamos diciendo, nosotros tenemos que pensar la reforma para hacerla este año o a más tardar a marzo del año entrante. La verdad, un movimiento no vive eternamente y se presta para todas las maniobras. En esta vez logramos echar para atrás el acuerdo 08 y 09, que fue prácticamente hecho por muy pocos personajes en la universidad y se hizo respetar la comunidad universitaria. Pero la comunidad universitaria la irrespetan cada rato. Mire, el profesor Beltrán de la Universidad Nacional, lo traen de México con un gran escándalo, 2 años en la cárcel, y se prueba que no era ningún miembro de las FARC. ¿Y qué hacen? El fiscal, el procurador le hace una investigación disciplinaria y lo saca de la universidad en contra de la autonomía universitaria, la libre cátedra, la libertad de pensamiento. Y la comunidad universitaria ha reaccionado a nivel de estudiantes, pero no de profesores, porque también hay momentos sociales. Mire, el movimiento social no es una ecuación, dado A, entonces B y C y no sé qué. El movimiento social tiene un clima, unos instantes que se van dando. Eso lo conocemos todos, mucho más los artistas saben de cómo reacciona el público y la gente frente a la noción del arte. No ocurre exactamente igual con ingeniería. Pero este trabajo que se está haciendo de sensibilización a mí me parece absolutamente válido. Y me parece que el esfuerzo que está haciendo el doctorado también. Pero también hay que decir cosas. Mientras el rector dice que esta semana hace parte de la semana de sensibilización, la mayoría de los decanos no aceptaron eso y siguieron con la semana, una especie de semana cultural y con una programación diferente. Entonces, eso también se ha atravesado.
porque ahí hay fuerzas, ahí hay intereses. Nosotros no podemos pensar que esto es un espacio perfectamente plano, es una universidad, aquí se da el debate, aquí hay opiniones, hay intereses, y hay algunos que están interesados en el statu quo porque les sirve. Ese statu quo les permite, por ejemplo, lo siguiente: el rector nombra a todos los decanos y nombra a los jefes que participan en el Consejo Superior, del Consejo Académico, de tal manera que el Consejo Académico en plenitud es del rector. Y el que no se acomode a eso, pues sale. Allí el Consejo Académico nombra quién es el representante de la academia y él participa en la elección del rector. Entonces esto es un enroque permanente. Nosotros necesitamos que hayan ciclos en los cuales la comunidad realmente se pueda expresar. Que el jefe de investigaciones sean los investigadores, esa comunidad, la que realmente designe al jefe de investigadores, pero no a voluntad del rector para poder maniobrar o hacer cosas allí. Nosotros tenemos que rescatar la autonomía universitaria para los universitarios, pero no para el Consejo Superior, que es lo que se está confundiendo. Y entonces siempre los consejos superiores, y no decir de manera particular el de la distrital, manejan las cosas a su antojo. Yo creo que tenemos que hacer progresos importantes en esta parte. ¿Por qué razón? Porque tenemos que avanzar. Solo quiero hacer una invitación a los que estamos aquí presentes todavía para informarles que este miércoles en este mismo auditorio de las 8 a las 10 de la mañana está previsto un panel con la participación de la profesora Olga Esther Salcedo y María Eugenia Calderón, quienes participaron en la Comisión de Reforma Académica con la pregunta ¿hasta dónde llegó la Comisión de Reforma Académica? Vamos a solicitarles que por favor por sus canales hagan saber que está esta conferencia, pues para que tengamos una mayor audición. Le pido el favor muy especialmente a Miriam que nos ayude a hacer esta difusión, a Gerardo con los correos del doctorado, y que tengamos público para este miércoles de 8 a 10 de la mañana. Igualmente, el viernes hemos invitado al primer presidente de la reforma universitaria de la Universidad de Nariño, el doctor Julián Sabogal Tamayo, quien ha aceptado nuestra invitación y va a venir al auditorio de la SAP el viernes de 8 a 10 de la mañana para que nos cuente cómo ha sido el proceso de reforma de la Universidad de Nariño, que es una de las universidades banderas en este momento a nivel nacional sobre procesos participativos de reforma universitaria. Igualmente les pedimos que por favor nos ayuden a difundir estas dos actividades, que son las actividades con las que el proceso de sensibilización y la multiestamental estamos colaborando con este proceso de reestructuración de la Universidad Distrital. Esta tarde, perdón, está la programación también que apareció en Paiva, ¿o no? Tuvimos un cruce de información con la vicerrectoría. La vicerrectoría finalmente no hizo la separación del auditorio. Ellos nos informaron que ellos hacían eso, y cuando hoy confirmamos no está la separación del auditorio, todo está copado en la Aduanilla de Paiva. Luego tuvimos que cancelar el panel de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Decir que la Universidad del Nariño es una universidad donde el rector se elige de manera directa, participación de estudiantes tanto por ciento, participación de profesores tanto por ciento, y allí está el rector. A nosotros nos dicen que no se pueden hacer cosas que porque Ley 30 dice otra, y el espíritu justamente que avanza es ese. Yo estuve por invitación de los representantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional en Medellín, y la expectativa que hay del proceso que ocurre en la Universidad Distrital es de todas las universidades. Uno le parece que no nos ven, nos están viendo. Entonces, de verdad, esto tienen que ser procesos multiplicadores. Decir que hoy pues no fue grande la asistencia, pero queda la memoria, y seguimos avanzando y seguiremos haciendo otros eventos. Agradecer inmensamente la participación de ustedes, la paciencia en este evento, disculparnos por la dificultad que se presentó con el profesor Hernández, Pedro Hernández, presidente de ASPO, que efectivamente vino, pero no nos pudimos comunicar, no nos encontró aquí, pues quedaría pendiente esa intervención. Está pendiente de todas maneras algo que queríamos hacer esta vez, y es que estuviera el representante del ministerio aquí también para discutir sobre estos temas.
Nosotros tenemos bastante legislación, hacer cumplir esa legislación no es fácil. El profesor Fabio Rivero tiene toda la argumentación y la sustentación, y si todos los profesores catedráticos demandaran a la universidad distrital, le generarían un hueco fiscal a la universidad impresionante, pero legalmente él ha mostrado que eso puede suceder y la universidad tendrá que ir resolviendo todos esos aspectos. Agradecerle su presencia e invitarlos pues al resto de actividades que se han señalado. Muchas gracias.